bienvenidos a esta actividad llamada Feminismos en Israel. Queremos agradecer a todas las organizaciones que nos juntamos en esta ocasión para poder debatir sobre estos temas tan actuales. Agradecemos a SAPTA, a Meretz, a Mujeres que Activan por la Paz, Judíes Feministas, JMLAT y Nueva Sion por haber craneado la idea. También agradecemos mucho a la gente de Ayomer por habernos predispuesto el lugar y habernos ayudado en lo organizativo del espacio específicamente. Las presento primero a Adri Potel. Ella va a estar moderando la charla. Es la organizadora de Mujeres que Activan por la Paz en Argentina, y a Jessica Nebot, socióloga, especialista en género, que también nos va a estar contando un poquito más sobre cómo es esta cuestión del feminismo allá en Israel y todos los temas actuales que están pasando específicamente con las reformas en el Poder Judicial. Así que les pido un fuerte aplauso para las panelistas. Bueno, buenas tardes, buenas noches. A mí me produce siempre mucha alegría juntarnos, y en esta oportunidad juntarnos y vernos, gente conocida, gente que nos vamos a conocer, gente que estamos por conocernos. Y también esto que dijo Delphi, que estoy muy contenta que Delphi está y nos presentó, no es sobreentendido en estos tiempos que rápidamente 6 organizaciones se juntan y se construye fluidamente, fácil. Hace un tiempo que digo que la salida es colectiva e intergeneracional, y este es un ejemplo. Así que esto es muy bueno cuando hay jóvenes que rápidamente, para lo que nos cuesta, reaccionan, activan, concretan, y estamos juntos y juntas y juntes, y me parece que ya esto es buenísimo. Y juntarnos con Jessica es súper bueno, porque un poco las que activamos en organizaciones de mujeres y tenemos una especie de participación en los movimientos de mujeres, siempre nos gusta saber qué pasa en otros lados, y cuando uno va al encuentro, y cómo hacen las mujeres en Colombia, y cómo hacen las mujeres en España, y cómo, bueno, también es cómo hacen las mujeres en Israel. Entonces, en esa búsqueda que en estos tiempos las redes sociales nos habilitan y nos abren, de repente uno tiene amigos y amigas sin conocerse y dicen, no, ya nos vimos, porque empieza a conectarse mucho tiempo antes. Y entonces, en una de estas búsquedas, apareció en mis redes sociales una nota de una entrevista que le hicieron a Jessica en una radio que se hablaba en español en Israel, y contaba la del esa, ¿viste? La radio nacional pública. Claro, Okay. Claro. Y entonces yo la escuché igual que vos y le escribí. Entonces, digo, yo también trabajo en Argentina. Y empezamos a intercambiar figuritas, hasta que llegó el momento que viajé a Israel y nos juntamos en un café y hablamos un montón. No parábamos de todos los links. Y también hicimos cosas juntas, como ir a un viaje en los territorios ocupados, en Cisjordania, con una organización de mujeres, también para encontrarnos con mujeres, y que siempre esos encuentros transforman, nutren, y uno nunca sale igual. Entonces me dice Jessica, voy a Buenos Aires, voy a Argentina, ¿cuándo? Y así facilito salió este encuentro. Así que yo estoy muy contenta cuando se concretan estas cosas. Me parece que es una oportunidad de escuchar cosas que no estamos acostumbrados o que no tenemos la oportunidad. Cuando se habla de Israel, se habla del conflicto en Medio Oriente, o se habla de más política de lo que sucede ahí, o se escuchan de las innovaciones, las empresas, todas las nuevas cosas tecnológicas. Pero de feminismos o de lo que pasa con las organizaciones de mujeres se conoce menos o poco. Entonces, me parecía súper una buena oportunidad para que Jessica nos cuente, y que después podamos preguntar cosas si tenemos ganas. Entonces, ya hablé un montón yo, ahora le doy la palabra a Jessica, y un poco que te presentes un poco de esto, de tu recorrido, cómo comenzaste y cómo llegaste a los movimientos feministas, tu activismo, y después seguiremos. Bueno, bienvenida. Bueno, gracias. Es muy emocionante para mí estar
en la Argentina, estar en la capital, respirar la ciudad, ver las calles, es un poquito distinto que allá. Y yo me fui de la Argentina con mis padres en 1978, tenía 16 años, en la época de la dictadura. Y he venido cada 9 años, 10 años, y ahora pasaron 14 años que no venía y como que me hacía falta un poquito de oxígeno. Entonces, estar aquí y estar con los encuentros familiares y con los amigos, reencontrar y también un poco comentar el trabajo que hacemos allá y, como se dice siempre, actuar localmente y pensar globalmente, ¿no? Que es una de nuestras definiciones del feminismo, uno de los lemas. Y una de las cosas que quería comentar antes de pasar a lo personal, uno de los problemas, de los desafíos de trabajar el feminismo en Israel, que el punto de partida que se dio en Israel es de una idealización de que en Israel no hay problemas y que la mujer es igual al hombre, y fueron como mitos que se fueron, básicos, que se fueron elaborando a través, digamos, del sionismo, que los conocemos distintos en otros contextos, en la Unión Soviética, y fueron, es como, y yo ¿cómo se dice? Me crié aquí en la escuela judía desde todo el primario y todo el secundario, y, digamos, uno fue absorbiendo este tipo de narrativas y de historias sin hacerse muchas preguntas, porque no teníamos elementos para preguntar. Y como en Israel mismo llevó mucho tiempo que las mujeres y los hombres, los socios, empiecen a hacer preguntas. Si pensamos básicamente Golda Meir como la primer ministro, las mujeres en el ejército, como esta cosa de las mujeres vestidas de verde y el arma, como que no hacía mucho más para decir, allá ya sí, no hace falta hablar de feminismo, tenemos todo, hemos creado una sociedad distinta como queríamos, una sociedad socialista, igualitaria, en comparación a otros lugares, y acá feminismo no es para nosotros. Y como en muchos otros contextos, las guerras y los finales de las guerras son los que a veces promueven el cambio, como pasó en el final de la Primera Guerra Mundial, que de alguna forma trajo el derecho al voto en muchos lugares. La Segunda Guerra Mundial trajo, porque las mujeres empiezan a ser activas en la guerra, después vuelven los hombres del frente y dicen, bueno, vuelvan con los electrodomésticos, y las mujeres dicen, bueno, a ver, me gustó empezar a trabajar, de ser independiente. Y en Israel también, cuando analizamos la guerra en el 73, la guerra de Yom Kippur, que en ese momento Golda Meir era primer ministra, en el 73 no había en Israel mujeres conductoras de autobuses. Digo, no había, porque así era. Empezó la guerra, muchos hombres estaban en el frente y en forma muy intensiva empezaron a capacitar a las mujeres para que conduzcan los micros. Había que seguir la vida, ¿no? Los chicos tenían que ir para acá. Las mujeres empezaron, duró la guerra lo que duró, los hombres volvieron, trauma, post-trauma y todo. Y de repente las mujeres se dieron cuenta, ok, queremos otra cosa, y en el 77 como que se crearon los primeros grupos feministas. Como que es interesante ver qué es lo que a veces, como que sociedades militaristas, de alguna forma, cuando hay un impas, y el movimiento feminista en Israel, lo que llamamos la segunda ola de feminismo, según Estados Unidos, llegó como 10 años después que en Estados Unidos, los años 60. Y hubo grupos en Haifa, en Tel Aviv, relacionados con el conflicto, no relacionadas, de izquierda, no de izquierda, digamos, desde el principio siempre hubo discusiones sobre el tema, y yo llegué a Israel en el año 78, digamos, casi ahí, con cero conciencia
de la sociedad israelí a nivel de problemas sociales, porque los que nos hemos educado en una sociedad, en el sistema de educación, como que todo era muy... Casi perfecto. Sí, como que, digamos, uno no se hacía preguntas, llegué allá Sí. y me llevó unos años empezar a hacerme preguntas. Pasé en la Universidad de Jerusalén la primera guerra del Líbano, digamos que fue pesada, pero me llevó un poquitito más para empezar a entender. Y llegué medio de casualidad, como el universo nos va llevando, a una charla en el centro, en ese momento se llamaba el Centro Feminista de Tel Aviv, que no existe más, como, digamos, muy pocos centros existen. El único que existe todavía desde los años 80, que ahora festejamos 50 años, es en Haifa, una ONG que se llama Isha Leisha, Mujeres para Mujeres, que es la única. Haifa es una ciudad muy especial a nivel de conciencia política, conciencia social. En la universidad ahí crecieron muchos grupos de izquierda, el Partido Comunista, judíos y palestinos juntos desde antes del 48, antes de la creación del Estado. En Haifa se hizo la primera huelga común en el puerto de judíos y palestinos. Incluso ahora también en la universidad también hay mucho movimiento de coexistencia. Bueno, estabas llegando a... llegaste a los 84 y empezaste a sumarte a los movimientos esos. Espera. Bueno, así fuiste llegando. También un poco contar, porque en realidad hay muchas organizaciones que fueron desarrollando, creciendo y ocupándose de distintas áreas de acompañamiento a las mujeres, ¿no? Desde lo económico, desde las violencias, de distintas áreas que Israel tiene muchos que acá no conocemos. Y también, quiero que un poco que las vayas nombrando, también surgieron movimientos, ese cruce de feminismos y pacifismo que hay, por lo menos a veces se nombran los nombres de los grupos y no se sabe de qué se trata, ¿no? Entonces dice las mujeres de negro, que además fueron tan potentes y tan trascendentales allá que se replicaron en muchos lugares en el mundo, sí. Y que nacieron allá. Entonces las mujeres de negro, las cuatro madres, que son íconos y que después marcaron huella, que incluso hoy todavía muchas se inspiran, muchos movimientos actuales se inspiran y recibieron ese legado. Entonces un poco contarnos o abrirnos qué eran esos movimientos y también hacer en una sociedad militarista que está atravesada por el patriarcado, que no se salva de eso, las voces de las mujeres animándose a hablar de otras cosas que los hombres a lo mejor no pueden o no. Bueno, un poco de eso, si querés contarnos. A nivel de mi camino personal, el año 84, cuando descubrí el feminismo en Israel a través del Centro de Asistencia a Víctimas de Violación Sexual, lo que se llamaba en ese momento. Digamos, ahora los nombres son como más inclusivos. Y eso fue en el 84, y en el año 87 fue la primera intifada, la primera revuelta, resistencia, protesta en forma como no había sido antes de la población palestina en los territorios ocupados por Israel desde 1967. Llevó 20 años, siempre hay protestas y resistencia, pero no fueron organizadas y eran como más reprimidas. Llegó 20 años que empezó en Gaza y en, ¿cómo se dice? Cisjordania. Sí. Y casi automáticamente, como yo creo que duró como, no sé, una semana, 10 días, primeros grupos de mujeres en Tel Aviv, en Dizengoff, en la plaza Dizengoff, pusieron una sábana y, no sé, con diapositivas que había en ese momento, empezaron a pasar cosas que la gente había sacado fotos y habían traído.
y se pusieron de negro, dijeron contra mujeres de negro contra la ocupación. Y en Haifa, enseguida, al viernes próximo, ahí se empezó a crear la tradición de todos los viernes de 1 a 2 del mediodía. Y, digamos, para mí, viniendo de aquí, esta cosa de como las madres de Plaza de Mayo, todos los días, todas las semanas a una misma hora, como que no hay que decir, eso es lo que pasa. Y esto, bueno, empezó en Haifa y empezó a moverse en puntos en todo el país, mujeres de negro contra la ocupación. Y esta se ha analizado a distintas investigaciones y documentales, esta situación de mujeres, aparte de los viernes a la 1 del mediodía en Israel. No creo que haya otra cosa que se asemeja a esta cosa de antes que entra el viernes, siendo religioso o no, hay esta cosa de que todo se para, el transporte se para, todo se respira eso. Sí, pero es una hora de que, por supuesto, todas las mujeres están ocupadas o haciendo compras o cocinando, limpiando la casa, y las mujeres de negro, digamos, desafiando, nosotras estamos paradas contra la ocupación, no estamos lavando el piso, digamos. Y esta cosa de la separación entre lo público y lo privado en los espacios, en la calle, en la vereda, ahí, y la cantidad de reacción que eso trajo a todo nivel, digamos, gritos, ¿cómo se dice? Sí, insultos. Insultos, digamos, que siempre pasan por lo sexual, cuando tiene que ver con mujeres, claro. Por lo sexual, deseos de que te pasen las peores cosas, deseos de que en realidad, y que nosotras amamos a los palestinos y hasta tirar huevos y tomates y, digamos, la reacción que eso, son coches que pasan, el coche y tiran, fue una cosa muy, muy fuerte que nadie estaba acostumbrado, pero era una protesta que era completamente decir, estamos cruzando la línea de lo que en realidad cuando en Israel y en muchos contextos cruzás la línea y te convertís en traidora, que es lo que está pasando ahora en las protestas de todos los sábados a la noche, desde un nivel mucho, mucho más chiquito, más, menos desafiante. No sé si han visto, seguramente han visto por la televisión o las fotos, las protestas que hay ahora, para la mayoría de la gente es la primera vez que la gente salía a la calle. Es gente, como se dice, gente como uno, no gente que estuvieron... No organizado. No, y no estuvieron activos contra la ocupación, a lo mejor no estuvieron activos en temas de sindicatos o de derechos, como una cosa que llegó, y con las banderas de Israel, como de una cosa de patriotismo, y inmediatamente fueron llamadas y son llamadas por el otro grupo como traidores y anarquistas, como la gente dice, ¿cómo que anarquistas? Si mi hijo se murió en la guerra, y como, no, hay esta cosa. Entonces siempre esta cosa de salir a la calle, y solo mujeres, eso fue una cosa muy, muy fuerte. Y digamos, como que ahora no puedo decir, siempre que hay un evento muy fuerte, hay mujeres. Ahora después nos vas a contar las de sí, rojo. Pero incluso las de negros, dice, bueno, nos encontramos ahí, como que siempre es un momento para volver. Sí. Y después las 4 madres también, para nombrar, ¿no? Sí, el grupo de las 4 madres durante la guerra del Líbano, la que dije que empezó cuando yo no entendía, en el 82, fue una guerra que duró, el control militar de Israel en el sur del Líbano duró 18 años, digamos, que es inconcebible. Y con muchos muertos y con, digamos, que después todos se dieron cuenta porque le dijeron, bueno, tal día nos retiramos, cerramos el portón por el sitio, se fueron y no se cayó el mundo, digamos, y todos estos chicos que estuvieron muriendo los años anteriores y las que empezaron a hablar de esto fueron mujeres, bueno, y las cuatro madres se llamó. Las 4 madres, y que inclusive ellas dijeron, este grupo va a durar todo el tiempo que dure, que ellos estén, cuando nuestros hijos o los soldados vuelvan del Líbano, nosotros terminamos.
Y en este último viaje que estuve con una mamá que me decía, mira, me dice, estábamos conversando, me dice, yo era una de las que estaba de este lado de la ¿cómo se dice? Del portón, mi hijo estaba del otro lado, y entonces él me decía, mamá, el hijo decía, yo tengo que estar acá, y ella dijo, yo tengo que estar acá, y es así. Y esta mujer que estuvo ahí sigue activando, porque yo también creo que tienen como una fuerza de sostener décadas y siguen, no se cansan, ¿no? Porque la esperanza o la confianza de que hay que seguir en las calles sigue transformándose de colores, movimientos, pero están. Bueno, también un poco cuando nosotros estamos hablando de escuchar, cuando uno escucha otras realidades siempre compara cómo es acá, cómo es allá, ¿no? Pero no para comparar, sino para, bueno, en estos tiempos que hubo tantos logros en los movimientos, yo digo que los logros son muchos, nunca alcanzan, y hay que seguir, y no a veces, bueno, que hayan incidencias en las políticas públicas es un desafío constante, y hay que seguir haciéndolo donde uno esté. Y también nosotros sabemos lo que estuvo pasando en estas tierras, bueno, de esos años 80 a lo que está pasando ahora. Y el otro día cuando estábamos conversando tenemos que decir, hasta antes de las últimas elecciones, es como hubo muchas conquistas y muchos logros, que nos cuentes hasta ese momento, bueno, ¿qué fue pasando entre los derechos de las mujeres en la sociedad israelí? Me voy a referir también a lo que preguntaste antes. Yo creo que como en distintos lugares del mundo, en Estados Unidos es más conocido, aquí tengo algunos años como que tengo ¿cómo se dice? Un laberinto negro de desarrollos del feminismo. Esta cosa de que el feminismo también importado del occidente, de Estados Unidos y de Europa, como que hablar con el mismo idioma, y era como el feminismo blanco, digamos, que no es una palabra que se usaba en su momento. Y como que una cosa homogénea, trabajamos sobre los mismos temas, que no se anule el derecho al aborto, que haya temas de salud, y como había conferencias feministas una vez cada 2 años, y como pasó en Estados Unidos con las mujeres afroamericanas, con las mujeres de Asia, con las mujeres judías, en Israel surgió con otros grupos que dijeron, ok, ustedes las mujeres blancas, rubias, todo estereotipado, no son las únicas que definen cuál es el feminismo, porque cuáles fueron las primeras leyes que se empezaron en el mismo año 84 que yo empecé el tema, se creó la primera organización que se llama Shdulat Anashim, como el lobby de las mujeres. Y todas mujeres académicas, profesoras, profesionales, mujeres privilegiadas, de alguna manera, y uno de los primeras leyes que movieron es que el porcentaje de mujeres que hay en los... El cupo. Sí, pero directorium. De los directivos. Los grupos directivos de empresas públicas, que sean, porque casi no había mujeres, entonces, es decir, que haya por lo menos 40%. ¡Wow! ¿Quiénes son las mujeres que luchan por un 40% de ser miembros de cosas... Comisiones directivas. Sí, de cosas ahí en las torres, y con estos conceptos de que hay un techo de vidrio, ¿cómo se dice? Techo de cristal. Acá le dicen, es como vidrio, total. No, pero está muy bien, el techo de cristal se llama acá. Es el techo de vidrio, Pero es vidrio, el techo de cristal. Es demasiado rosa. Pero acá. Ahí, techo de vidrio, ¿no? Como esta cosa, y ahí empezaron a surgir los grupos de mujeres, lo que se llama hoy el feminismo mizrahi, de las mujeres oriental. Okay. Pero también se usa también en contextos en inglés, mizrahi como una cosa, como un punto de vista distinto que desafía digamos, los judíos
en un rato hablaremos de los palestinos en Israel, digamos, de los judíos que vinieron de los países del occidente, y están todas las mujeres y hombres que vinieron de países árabes, países del oriente, y como que estaban calladas, no eran activas, y de repente empezaron a decir, wow, techo de cristal, nosotras estamos estancadas en piso, en el barro, ¿no? Como decir, nosotras, son las mujeres que, madres solteras, las mujeres que no tenemos vivienda, que todas las políticas públicas de recibir estipendios, digamos, todo un tema más o menos que empezó al final de los 90, como que llegó más o menos 15 años, y se empezó a hablar de feminismo de color también. Y ahora una de las organizaciones, digamos, que representa esto, que se llama Ajotí, hermana mía, que es una forma que es sorora, digamos. Sí, pero en árabe y en hebreo de la calle es como Ajotí, como que... Sí, como dice ají, como... Sí, no, chepiba, sí, como una cosa de solidaridad, sí. Pues, que se usa también en árabe, y Ajotí, pero se fue abriendo, y digamos, las mujeres etíopes, que empezaron a llegar en un momento, las mujeres palestinas en Israel, hay proyectos que son conjuntos a todos, se hace un proyecto de arte y se saca un libro, un catálogo y una exposición, son todas mujeres, digamos, que no estaban antes representadas. Por supuesto que esto trajo todo tipo de mecanismos de defensa de las mujeres occidentales, como en todos lados. Pero eso es una cosa mucho más inclusiva, y se ha empezado a hablar de todo el tema de identidades, de que todo proyecto, todo panel, todo que haya, al principio se hace en forma artificial, para que un cuarto de las mujeres lesbianas, cuarto palestinas, cuarto mizrahi, cuarto rubias. Como una cosa artificial, y se fue creando, y de repente en todos los congresos feministas empezamos a escuchar a mujeres que, porque había que esforzarse porque siempre se dice, no encontramos que haya conferencistas de esta, no encontramos, ahora también se dice, en Israel, en la Corte Suprema, digamos que es otro tema, se dice, nunca encontramos que haya un juez o una jueza proveniente de Marruecos, no encontramos. Y ahí cuando nos esforzamos, encontramos. Y fue como una revolución que de repente esto fue cambiando las organizaciones. Y ahí, por ejemplo, en Isha Leisha, que es esto que dije en Haifa, que va a cumplir 50 años, las mujeres, ¿cómo se llama?, asalariadas, las que trabajan en la organización con sueldo, si hay ya 2 rubias, tiene que haber una palestina, digamos, como una cosa de mujeres de Rusia que vinieron de la Unión Soviética. Y no faltan diversidades, digamos. No. Sí, entonces, esto fue otro de los temas, digamos, y que fue haciendo feminismos mucho más interesantes, más representados, más divertidos. Y solo digo otra frase. Sí, no, yo te doy para... Sí, porque tenemos mucho para preguntarte. Digamos, se fueron abriendo temas, digamos, cuando las mujeres de la Unión Soviética, ¿cómo se dice?, ex Unión Soviética, y todas estas cosas de tráfico de mujeres que se empezaron y se crearon, no era un tema que se hablaba dentro del movimiento feminista. Entonces, tráfico de mujeres, que se traían a cantidades de mujeres de toda la Unión Soviética pasada. Entonces hay organizaciones que hoy trabajan hasta hoy en día con el tema de lo que pasa en los límites entre Ucrania y Polonia, como que se sigue trabajando en eso. Sí, bueno, no faltan temas y diversidades, podríamos estar hasta mañana, y también tenemos que hablar del tribunal, que es muy importante porque también era un tema que muchos queremos saber. Pero antes, llevando también a la actualidad, y no solamente por lo del gobierno, se habla mucho de las situaciones de la población árabe israelí con el tema de violencia intrafamiliar, de femicidios, o sea, se lo nombra mucho y sabemos que hay.
Entonces, un poco, si nos querés contar también relacionarlo, que puede ser cultural, que puede ser una decisión política, bueno, ya sabemos que es complejo también, pero que podemos nombrar lo que es dentro de la sociedad israelí, en particular lo que está pasando ahora con las violencias de esa población. La población palestina, ciudadanos de Israel, que tienen documentos de Israel, se quedaron de alguna forma, ellos y sus descendientes, en el 48, es más o menos el 20% de la población. Es 1 cada 5, es mucho. De alguna manera, en el movimiento feminista, me parece que esto no te lo conté nunca, te digo algo más para que no te aburras. No, Ahora te cuento, te voy a contar algo nuevo. Nunca. No, porque he contado varias cosas. El tema, digamos, de femicidio como concepto, como en muchos lados, no existía como concepto, tampoco en Estados Unidos no existía como una mujer fue asesinada en un robo, fue asesinada por su pareja. O crimen pasional. Claro, como... Y en el año 91, cuando fue la primera guerra del Golfo, que empezaron a caer los misiles desde Irak a Israel, ahora también caen estos días, y duró 6 semanas la época, que fue la época como de cierre en las casas. Ahora cuando fue el COVID, todos estábamos con el recuerdo ese, que el encierro en las casas, con las ridículas máscaras que nos hicieron poner que no servían, los que después se dieron cuenta que eran los hombres. Estados Unidos obligó a Israel a que no reaccione, que no bombardee. Digamos, los hombres no fueron a la reserva, se quedaron en las casas, y ese periodo duró 6 semanas. Y durante esas 6 semanas, 6 mujeres fueron asesinadas por sus maridos. Es decir, 6 hombres mataron a sus mujeres. Y fue como, wow, ¿qué pasó? Y cuando nos pusimos a contar en Haifa, en la organización en Ishal, que yo vivía ahí, empezamos a juntar el diario, los recortes del diario, no había internet, nada. Y cuando empezamos a contar lo que había pasado semanas anteriores, no había diferencia. Habían sido asesinadas más o menos como un promedio de una mujer por semana, pero era como, no los habíamos contado. Y ahí creamos el primer archivo, que todavía está, desde el año 91, de las carpetas negras, pero no hasta ahora. No hasta ahora, porque cuando empezó el internet hay una fuente de datos digital. Y ahí pusimos a contar, y un poco lo que apareció, me refiero a lo que dijiste de cuando y es lo mismo que pasó ahora, estoy hablando de hace, 30 y pico de años, los argumentos y las razones que se trata de explicar femicidio están traducidas por la identidad de grupo, de religión o cultural. Entonces, en ese momento yo analicé, ¿no?, todos esos recortes de diario, y nada cambió, más un poquitito. Los medios de comunicación son un poquito más conscientes, pero no cambió mucho. Cuando el hombre que mató a la mujer era un palestino, es un palestino de Israel, era explicado, porque en realidad dice, ¿por qué pasó? Porque uno no puede concebir, ¿no?, cómo mata a la mujer, la madre de sus hijos. Era explicado como parte, como crimen de honor, como un concepto una cosa orientalista de cómo se explica, y nos llevó mucho tiempo a hablar con las periodistas y hombres y mujeres para explicar. No pueden decir más, es un crimen de honor, es un crimen de femicidio. No existe en Israel la palabra, a veces decimos en inglés femicide, pero es un crimen en base a género, a violencia de género. Entonces decía, es cultural, es por el tipo de costumbres, porque la mujer no se comportó como tenía que comportarse, y estos casos pasan hasta ahora. Si el caso era de hombres de
Rusia, fue justo cuando empezó la guerra, fue más o menos el millón, se cayó la muralla de Berlín, la ex Unión Soviética, empezaron a venir, y si era un caso de un hombre ruso que había matado a su mujer, la explicación en el discurso oficial era, es por problemas cultural, de que, del alcoholismo. Toman mucho alcohol, están borrachos, no se controlan y no tienen trabajo, porque vinieron un montón de hombres ingenieros, profesionales, llegaron a Israel y tenían que barrer las casas. Entonces, en las calles, se sienten frustrados como hombres que los etíopes, también más por eso, las mujeres etíopes mucho más rápido empezaron a... ¿Mi teléfono? No. Empezaron a arreglarse, empezaron a trabajar con una cosa de supervivencia. Decía, los hombres se sienten frustrados, les tocan el machismo, ¿no? Y eso era como cuando un hombre ashkenazí, cuando un hombre de familia de Europa Occidental mata a una mujer, entonces aparecen, tenía problemas psiquiátricos o era descendiente, sus padres eran descendientes del Holocausto. Era como... Wow. Siempre había un montón. Sí, y eso, digamos, y lamentablemente eso no cambió mucho. Pero con la sociedad palestina está el tema de violencia dentro de los grupos, digamos, de los clanes de las familias, como una cosa de armas dispersadas que el gobierno israelí, la policía, nunca lo hicieron entrar a cada casa y sacar las armas. Las armas están después, y que en forma muy distinta sí se ha hecho en ciudades o en comunidades judías. Entonces hay muchas armas, y en un momento los árabes mismos, los del Parlamento, empezaron a decir, en realidad como que les viene bien a ustedes, ¿no? Nos matamos entre nosotros, como que es algo que a ustedes no les importa. Hubo un poquito de cambio con el gobierno anterior, que duró 1 año y pico. Ahora es toda una cosa tremenda, pero se mezcla el tema de femicidio con la violencia entre los hombres. Y ahí está, sí, es un problema, pero las armas estas, cuando se agarran, son armas que de alguna manera vienen de las bases. Claro. De las bases hay soldados o ex soldados que de alguna manera venden esas armas, como que esta cooperación, ¿no?, entre hombres. ¿Son los femicidios todos con armas? No, hay de todo. Pero en la violencia dentro de las comunidades árabes entre hombres es con armas, pero es verdad, no todas, sí. Ya sabemos que todo, digo, lo que peligra con la reforma, lo que peligra con la realidad, pero si querés ponerle nombre a eso que peligra, de lo que puede pasar en esta realidad actual, y después pasamos al tribunal. ¿Te parece? Como un poco todos estos logros de los últimos 40 años, 50 años, también, digamos, del feminismo y también de la comunidad LGTBQ. Sí. Que en Israel hubo muchos logros de la comunidad LGTBQ, mucho más temprano que en otros países del mundo. Hubo muchos logros formales de ley. Después está la vida misma, y los estereotipos y la homofobia, se dice, las cosas que pasan, pero a nivel de ley se podría decir, está prohibido discriminar a una mujer lesbiana o a un hombre. Y un poco quiero un poco romper el globo de que antes, wow, estaba todo perfecto, hemos tenido muchas cosas y logros, y desde el 1 de noviembre de las últimas elecciones se nos vino el mundo abajo. No, porque pensar eso es decir que lo que pasaba antes, que incluye
los 55 años de control militar de los territorios ocupados del 67, eso era democracia. ¿Okay? Pero eso es como lo que la gente que salió a la calle ahora, y que comenté que algunos fueron la primera vez que salieron, digamos, son conceptos que no iban juntos. La gente salió a protestar también en el 2011 con, ¿no?, todas las carpas en esa ola que hubo en el mundo, que en Tunisia, Egipto, Estados Unidos, España, digamos, el tema de la ocupación no era un tema. Decía, no hablemos de eso porque esto nos va a dividir, y lo que nos es importante es el costo de la vida, y si hablamos de eso enseguida se empieza a dividir. Y se cayó, y no logramos parar el costo de la vida y tampoco la ocupación, porque sabemos que cuando no hablas de un tema está ahí hirviendo. Entonces, en un grupo de WhatsApp que hemos creado, yo creo que fue unos meses antes, ¿no? Ya teníamos un grupo de WhatsApp que se llamaba la reacción antifeminista. Y todo el tiempo pasaban cosas, y era antes de que haya este ministro de Justicia y de que haya este terremoto legislativo y todo lo que se está hablando ahora. Todos los signos estaban ahí. Pero ya se empezaba. Sí, un poquito nos hemos dormido con institutos de investigación, no sé si escucharon, Coelet, un instituto que ahora todos están escribiendo, o sea, que durante 20 años con plata, con donaciones de Estados Unidos, que fue la misma gente que levantaron a Trump, y haciendo copy-paste de los mismos conceptos, ya estaba todo ahí como no hablar de educación sexual en las escuelas, como que sacar cosas. Y era como que, ¿qué es toda esta cosa que estaba pasando? Y nos mandábamos unos a otros, pero como, digamos, todo se veía venir, todo estaba ahí. Y todo esto de que a través de que en los formularios, llevo muchos años con los formularios, que no esté escrito nombre de la mamá, nombre del papá, sino que se diga nombre en hebreo hay una forma de decirlo neutro, del parent. Sí, sí. Parent 1, parent 2, como que no tenés que decir de qué Sí. Y se logró eso cambiar en casi todos los formularios, en todos los ministerios, y de repente se vino una ola de religiosos, de presentar peticiones contra eso. No lo vamos a permitir. Y en algunos lugares ya como gobernadores determinados en lugares más chicos empezaron a cambiar. No, sí lo vamos como en todos los símbolos estaban ahí. Y yo creo que uno de los temas que más a nivel de las mujeres es la corte rabínica, ¿se dice? ¿La corte rabínica se dice? ¿La corte rabínica? Dice Kevin que sí, la corte rabínica. Porque de alguna manera uno de los grandes temas de Israel, digamos, como dice, hay que poner las papas calientes en Israel, no sé si se usa acá. ¿Cuál es el elefante en el cuarto? En la pieza. Digamos, en Israel no hay división entre la religión y el Estado, digamos. No importa, como digamos, más de derecha o más de izquierda, hasta que eso no se cambie, no se va a cambiar. Y pongo acá otra papa caliente, hasta que el Estado de Israel, hasta que todo el tiempo que el Estado de Israel como entidad sea definido como Estado judío, eso sigue perpetuando un tipo de políticas de gobierno. Podemos decir, bueno, pero para eso se creó el sionismo y el pueblo judío fue perseguido. Está todo bien, se puede decir esto, pero como que no vender 20.000 cosas al mismo tiempo, decir, somos democracia, Estado judío, si vienen los gente de Eritrea y de Sudán, que la gente en un momento empezó a escapar y vinieron por Egipto y no les renuevan no les dan derechos para los chicos de subsidios de salud. Entonces,
no puede ser democracia, decimos, o Estado judío o democracia. Y siempre dice, somos un Estado judío democrático. Y más y más y más y más la gente se está dando cuenta. Y esto de llevar las cosas a la decisión de las cortes rabínicas es una cosa que se fue dejando. Había casos de separación que podía ya ir al civil. Se fueron creando las cortes de familia, que no existían antes. Es decir, no puede ser que la única opción de separación de bienes, de quién cuida a los chicos, sean solo en el rabinato, y se empezaron a crear los civiles. Y ya en los últimos años no había esta cosa de ir de las cosas civiles, ¿no? De herencias, ¿no? Y ahora, dentro de las leyes, ya pasó, esa ley pasó del lugar importante de nuevo de hacer las cosas en la corte del rabinato. Y esto totalmente marca la vida de las mujeres a todo nivel y de los niños. Que siempre son las primeras poblaciones que sufren estas transformaciones y estas irregularidades y estas limitaciones. Y bueno, que no, también esto que hablábamos, ¿no? Las mujeres, cuando hay guerras, también conocen, no se habla de las mujeres, qué les pasa a las mujeres en las guerras. Y qué rol toman, y por eso la necesidad que también las mujeres estén en la toma de decisiones cuando hay una negociación de paz. Porque, sí, como digo, que es wow, es un privilegio hablar de eso. La coalición actual de Netanyahu, 2 partidos políticos de los 5, sí. Los partidos Haredim, del fundamentalismo ortodoxo, ultra-ortodoxo, las mujeres no pueden estar en la lista. Entonces, cuando no están en la lista, no pueden ser elegidas, no pueden postularse, no pueden ser. Cuando se sacó la foto del sí, que todos eran hombrecitos. Del nuevo gobierno, la foto esa formal. Y eso fue un retroceso, porque habían más. Claro. No sé si suficiente, pero habían más. Bueno, wow, un montón, ¿no? Bueno, la experiencia que en el flyer decía feminismos en Israel y el caso del Tribunal Permanente de Crímenes de Género, que me parece que amerita que nos cuentes, también porque los temas de las justicias son siempre complicadas, ¿no? Las mujeres y la justicia, y las denuncias y las escuchas, y todo eso no es complejo, ¿no? Siempre falta trabajar un poco. Y esto que vos nos vas a contar es algo inédito o innovador, que a lo mejor es una experiencia importante que tiene que ver con la sociedad civil y como una previa, ¿no? De ese momento. Así que bueno, y vos le dijiste, es mi baby, me dijo, este proyecto es mi baby, como esto es muy querido por vos, así que bueno, y muchas queremos escuchar. Eso fue un embarazo de 20 años que tuve en mi cabeza. No sé cuántas las elefantas, cuántos años, pero parece que menos que 20. Y un poco tiene que ver con un poco como que hacemos ahora se dice un rulo. Como un rulo. Sí. Tiene que ver con con haber nacido en la Argentina, con la experiencia de haber vivido en la dictadura, de 3 personas de mi familia desaparecidas, asesinadas, de niños adoptados por otros de la familia, y un poco, trabajando durante 20 años en temas de género y acompañando mujeres a la policía a presentar la denuncia, al hospital, y capacitando a trabajadoras sociales y a jueces para que todos sean, mucho más sensibles y más amigables. Sí, y que no culpen a la mujer que fue abusada sexualmente en forma tan tremenda. Todo ese trabajo, todo el tiempo me quedaba claro que era una gran frustración, porque es como, aparte de todo lo que hay que hacer, de salvar a mujeres en estado acútico, aparte, pues esto siempre pasa en los grupos no dominantes, que tenemos que educar al grupo dominante. Es como, los
palestinos en Israel, todo el tiempo las ONGs educan a los judíos para que se vea, ¿no? Toda esta energía y dinero y tiempo. Y todas las mujeres nos pasamos corriendo de una estación de policía a la otra y educar. Y en realidad no cambia nada, no cambia, porque aunque las leyes fueron cambiando, cuando hay una sesión, una corte que hay a puertas cerradas, se dice, que está, lo que pasa ahí adentro nos enteramos después, o porque una abogada contó, como hay cosas tremendas que jueces dijeron a chicas adolescentes. Entonces, solo quiero decir que esta semana murió... de la de sí, Shombrat. como que murió por enferma, murió de unos 40 y pico de años. Greenberg. Sí, Sí. murió de, digamos, de dolor, de una mujer, sus padres eran argentinos, que a los 14 años fue un caso muy conocido del kibbutz Shombrat, que fue uno de los primeros casos, no que pasaron, sino que salieron de... Un abuso en manada, como se dice acá. Violencia en manada. que pasó en un kibutz. Yo en ese momento estaba Wow. un año trabajando en el centro de Haifa, y esto fue en el norte, y nos dio, digamos, dio a la sociedad el cachetazo de ver lo que pasaba en sociedades cerradas. Un kibutz que, digamos, que pasa dentro de ahí, en ese caso fueron chicos del mismo grado, un poquito más, o en familia, digamos, no se va a la policía porque... Claro, se cubre. Es como... Se cubre. ¿no? O en familias también muy religiosas. ¿Cómo vamos a...? Sí. Y este fue un caso, y en ese momento se trató de tapar. En ese momento fue un hombre feminista que llamó por teléfono al centro de asistencia de que trabajábamos en Haifa y contó lo que estaba pasando. Porque dijo, está pasando esto, pero lo están tapando para que no. Entonces hicimos como todo un manejo. Estamos ofreciendo charlas en todos los kibbutzim del norte, y así como que fue. Y eso de alguna manera permitió abrir el tema. Y en la corte, sí, de resolución. Primera instancia. La primera instancia de la corte eran varios los adolescentes, hombres involucrados en eso, los que participaron, los que miraron, los que no. Y en la primera instancia salieron completamente absueltos, se absolvió completamente. Y el juez dijo lo mismo que decimos, lo que el patriarcado dice, no se pudo demostrar que si quería o no quería, un adolescente de 14 años. Ellos apelaron a la Corte Suprema, y en la Corte Suprema salió un veredicto que es un veredicto histórico. Lástima que nadie se acuerda de él, que fue un veredicto que completamente revertió lo que dijo el primero y dijo, hay como un lema que es parte como una canción de esas cosas populares, cuando una mujer dice no, ¿a qué se refiere? Es una canción que pasa por la radio, y el juez Shamgar Yanovive, que es uno de los hombres, de los jueces importantes, él dijo, como que dijo, las mujeres tienen que decir que sí. Cuando una mujer dice que sí, ¿a qué se refiere? No importa. Cambió totalmente el paradigma, ¿no? No es que hizo una revolución. Y la chica esta nunca recibió terapia, y ponerle cada 5 años la entrevistaban por la radio. Enseguida tuvo hijos, y la entrevistaron como hace un par de años, y trató de suicidarse muchas veces, y se murió totalmente de pena y de abandono, ¿no? Y ahora todo el mundo está, juntemos plata para las hijas, como... pero no sé por qué dije esto. Pero el tribunal. El tribunal, Sí. pero tiene que ver. Sí. Porque estuve ahí, yo creo que ahí a lo mejor la semilla se me plantó. Bueno, y esta cosa de gastar energía y educar a los dentro del sistema, que en realidad en todos los temas que podemos hablar de a nivel social el dilema es trabajar dentro del sistema y hacer cambios
cosméticos de alguna manera, que tiene que ver con el feminismo, también el feminismo liberal, de contar cuántas mujeres miembros del Parlamento hay, cuántas mujeres profesoras en la universidad. Es contar. Y sabemos que no es suficiente contar, porque puede haber 90% de mujeres que tienen una conciencia patriarcal y no son feministas. Pero bueno, todo esto que digo no es discurso de la vida diaria ya. Entonces, cambios dentro del sistema o venir con una cosa radical de cambiar de afuera, como de desafiar, de provocar. Y esto podemos ver en todos los temas, de los palestinos. Y yo todo el tiempo decía, tienen que haber otros modelos, tienen que haber otras cosas. No podemos seguir haciendo cambios chiquititos que no pasa nada. Y en el año 2002 viajé por una beca a Estados Unidos y yo dije, tiene que haber otra cosa. Y me puse a estudiar modelos que hoy los hablamos en Israel y sé que se hablan en el mundo, modelos de justicia alternativa, que parte son justicia restaurativa. Sí, he dicho a alguna gente restaurativa y me dicen, no, como la palabra es como si hay un tejido que se rompió, reparatoria, restaurativa, y modelos de justicia transicional, que es una cosa que lo empecé a descubrir allá, que era como se había empezado a hablar como un paradigma, como una disciplina académica, y tuvo que ver con procesos que pasaron en la Argentina, con el fin de la dictadura y con los primeros mecanismos que pasaron aquí antes de que esto se llamaba justicia transicional. La CONADEP, las Madres de Plaza de Mayo, ESMA, los juicios de la verdad. Juicios de la Verdad y otras en todo el mundo, en Chile, que es la primera vez que se llamó Comisión de la Verdad y Reconciliación, y la comisión en Sudáfrica, que fue una de muchas, pero de alguna forma movió... Modelos que estaban... Sí, pero movió la conciencia también porque era en inglés. Y se empezó, digamos, cosas que pasaban en la Argentina no se traducían en los años 80 al hebreo. Fue en inglés y la comisión en Sudáfrica fue la primera que transmitieron por radio todas las sesiones. Todas las sesiones que eran las víctimas, las familias de las víctimas y los, ¿cómo se dice? Los victimarios. Los victimarios. Que fue hasta ahora que hubo como 60 y pico de comisiones de la verdad formales que se conocen. La de Sudáfrica fue la única que dijo, Desmond Tutu y Mandela, que dijeron, sí, para los victimarios, si ustedes vienen a la comisión y nos convencen que ustedes están contando toda la verdad y que el crimen de ustedes fue político, digamos que no fue no fue criminal, ¿cómo se dice? Penal. Y blancos y negros, porque hubo crímenes en algún momento de los dos lados, también del ANC. Y eso fue como que fue cambiando y fue lo que llevó a hablar de temas de la ley internacional y la creación de la Corte Penal Internacional en La Haya, en el 99. Todo empezó a cambiar. Yo llegué a Estados Unidos en el 2002 y se había creado como el primer centro de justicia transicional en el mundo. Como empezaron a entender toda esta información y sabiduría que se está en Asia, en África, en Sudamérica. Empezamos a juntarlas y como que yo llegué ahí como parte de mi beca y ahí empecé a reconectarme con todo lo que pasó aquí y a unir con otras cosas. Y yo dije, bueno, en realidad lo que hace falta es una comisión de la verdad, como en situaciones de transición de democracia a dictadura, en el tema de violencia de género. Y esto es lo que me llevó más o menos unos 22 años, menos mal, que vino el COVID, que nos dio tiempo para decir, yo dije, bueno, si no es ahora, va a ser cuando yo llegue a un hogar de ancianas y decir, ay, no me acuerdo lo que quería hacer. Entonces dije, bueno, el COVID, Zoom, mujeres, y empezar, y creé esta
plataforma basada, inspirada por muchas otras cosas que tenían que ver con el mundo, con cosas que pasaron en estos 20 años, y creé este tribunal que en muchos lugares del mundo se llama, el primer mecanismo que yo encontré que se llamó tribunal es de 1966, el tribunal de Russell. Bertrand Russell, el filósofo, dijo a Simone de Beauvoir, encontrémonos en París, y en el medio de la guerra de Vietnam, dijo, y hagamos un juicio a Estados Unidos por los crímenes. Y sí, los encontramos culpables de esto. Es como un teatro, pero digamos, hagamos lo que no se hace, llenemos ese espacio y demos un ejemplo de lo que se puede hacer. Entonces yo tomé este nombre tribunal. Es un tribunal permanente de crímenes de género, no está anotado como ONG, porque nosotras queremos que el gobierno, que el ministro de Justicia nos dé información, estadísticas que en Israel no existen. No se sabe cuántas mujeres fueron asesinadas por femicidio. Entonces, si en Israel te anotás como ONG, tenés que todo el tiempo dar reportes. Entonces decimos, no estamos anotadas, somos trabajamos un grupo. Sí. Somos de base, no tenemos presupuesto, no tenemos todos, y hemos hecho en 1 año y medio, que empezamos formalmente, 5 audiencias. Gracias. 5 audiencias alternativas que mujeres, en este caso mujeres, imagino que en el futuro trabajando con grupos de hombres que trabajan en hombres víctimas de violencia o de otras identidades, podemos ampliar. Mujeres que nunca habían presentado una denuncia por todas las razones conocidas, porque no prescribe, se dice aquí, porque es el límite, o sí presentaron la denuncia y la denuncia fue cerrada. Los 88% de las denuncias en Israel que son llenadas en un papelito son cerradas antes de que lleguen a ningún otro proceso, digamos. Me imagino que aquí también... Acá se dice... El policía investigador. La cierran ellos mismos. Sí, porque no hay interés público, porque no hay pruebas. ¿Por qué no es tan importante? Interés público es una de las razones, como... Es verdad, nosotros no somos el público. Sí. No. Hablaba yo, no sé, está libre. Estamos, ahí vamos redondeando así si hay alguna pregunta que... Entonces, digamos, mujeres empezaron a presentar y llamamos denuncias, no testimonios. Las mismas mujeres que creamos esto, ahora somos un grupo, un colectivo de mujeres. No es un testimonio. Testimonio es algo que vemos externo a nosotras, un accidente de coche. Das un testimonio. Estas cosas que nos pasaron a nosotros. Como una denuncia alternativa, por supuesto que no tenemos ningún derecho formal. No podemos decir que venga este hombre acá a dar las cuentas. No tenemos mandato. Pero hemos hecho esto con juezas alternativas, de alguna manera. Todo, porque era el COVID, todo televisado, pasado por Facebook. El primero que hicimos éramos 20 mujeres con dos denuncias que se presentaron, casos alternativos, y hubo un público por el Facebook de 6.000 personas. Como que de repente esto dio más posibilidad y también las animó a otras. Sí, y le decimos a las mujeres un poco en esto de justicia alternativa, se habla no solo del victimario directo, no solo del victimario personal, sino cuáles son todos los círculos que permiten que todo esto pase. En el tema del kibutz de esta chica es como, ¿qué fue lo que se fue permitiendo? Después son otros, y es en el colegio, la pedagoga que sabía y no hizo nada. Sí. Los cómplices que un poco... Sí, los cómplices, los directos e indirectos. Entonces les preguntamos a las mujeres cómo hacer un mapa, quiénes son todas las personas a través de tu vida que mantuvieron el secreto, o fueron indiferentes, o taparon. Entonces una dijo, quiero presentar mi caso al Ministerio de Salud,
Porque cuando yo estuve internada en salud mental por, en realidad, todo lo que me pasó, cuando estuve en salud mental me siguieron traumatizando. Entonces presentamos, ¿cuál es la persona más alta del Ministerio de Salud que puede responder? Y a lo mejor es algo que pasó mucho tiempo atrás, pero entonces probamos eso y encontramos una doctora un poquitito feminista y le mandamos el caso y ella respondió. Y leímos, porque era COVID y no vino, pero ella dijo a la mujer en forma directa: te agradezco mucho que mandaste tu denuncia. Y es muy importante lo que me estás contando y yo lamento muchísimo que colegas míos hayan... Y es como recibir un tipo de reconocimiento que en general no recibimos. Y es como... es una Reparación. Claro, pero es como tan triste como decir, wow, es tan básico como... Sería como una reparación simbólica. Sí. Claro, simbólica, y es tan... Bueno, y después cuando dice simbólica, ¿y qué pasa con todos los años de terapia que he pagado y nadie me pagó? Estamos trabajándose, habría que abrir un fondo alternativo, porque no existe en Israel por lo menos, de que se llene de esa caja fuerte, que se llene de plata de los culpables directos e indirectos, de alguna manera, que haya ahí dinero para, si tenés que presentar algo y vas al psiquiatra, tenés que pagar en forma privada y nadie te lo banca, digamos, que haya plata para... Entonces estamos como diciendo, hagamos distinto porque a lo mejor dentro de 20 años va a haber pequeñas, como se dice, grietas, a lo mejor menos tiempo. Ojalá. Yo quería preguntar, ¿cuáles son los objetivos, un poco además de lo que dijiste? Supongo que tienen objetivos a mediano y largo plazo, en contacto, por ejemplo, con la justicia, ir creando lazos con la justicia sí existente y modos de visibilización, y si estas denuncias pudieran ir presentándose y quedando como antecedente, aunque no se haga nada con todo eso. Y la otra cosa, felicitarlas. Muchas gracias. No, quería preguntarte que Israel, como en muchas sociedades, es muy multicultural. ¿Cómo se trabaja con aquellas comunidades, en principio las ortodoxas, o digamos las palestinas que están más dentro de un sistema patriarcal aceptado dentro de las comunidades? ¿Cómo se acercan? Si es que se puede acercar a ellas, si las mujeres quieren además recibir ese tipo de orientación y asistencia. Buenas. Nada, antes que nada agradecer, no solamente por lo que compartiste recién, sino por el trabajo y todo lo que están haciendo, que según escuché ahí recién, esto de los centros y que sea tan avanzado quizás en algunas cosas en Israel como que me llama muchísimo la atención, y todo lo que es para el Tikkun Olam, para la humanidad en general esto. Pero te quería preguntar, porque me quedo como ahí en el tintero, ¿cómo puede ser que no haya, no sé si lo entendí bien, un registro de números de casos de violencia de género, femicidios, que vos dijiste que no podía ser una ONG porque te iban a pedir algunos datos que quizás no manejaban, y quería saber si es algo que es porque no están estipulados en la ley como femicidios, porque no existe la palabra, o porque de verdad hay como una negativa desde más la justicia del Estado de ponerle ese nombre a los casos. Esa es. Lamentablemente entendiste bien. Primero que quiero decir que yo veo el tribunal como un proyecto global, como un proyecto internacional. Porque, digamos, he tratado de hacer lo más que pude de investigación de todo lo que se llama parecido. Hay en México, en Oaxaca, me llama el tribunal de no sé qué, no sé, no me contestan los mails, a lo mejor no me llaman por teléfono, o viajar. Claro, organicemos. Por favor. Entonces, como hay algo ahí que no logro entender, pero como que tengo una lista de todas las cosas que son más o menos, se han hecho cosas de una vez en las Naciones Unidas, de distintas cosas. Y me parece como que este mecanismo puede dar respuesta a algo que en todos lados falta, que es como
y lo relaciono con lo que uno de ustedes preguntó, sobre esta cosa de qué se hace con el registro alternativo, digamos. De alguna forma es como un espejo. En Israel, cuando yo más o menos hago la estadística, sí, 95% de las mujeres que hubo violencia de género nunca presentaron una denuncia. Del 5%, 12 no fueron cerradas. Se llega más o menos a 0.008, o a lo mejor otro 0,5, se convirtieron en un caso que terminó en un veredicto. 0.0008. Porque todos los demás fueron, o se hizo una transacción. ¿Mediación? No. 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 No, un acuerdo como que se dice si reconoces algo un poco menor. Conciliación. Conciliación. Entonces se cierra, ni siquiera preguntan a la víctima, a la testigo. Todas las cosas fueron, entonces, lo que la visión grande del tribunal es como un espejo del 0.008, todo lo otro que queda, que sería 98.9. Todos esos casos no los vamos a saber nunca, porque no están. Porque de todas las mujeres que llegaron al tribunal en 1 año y medio, 2 años, yo anoté, hice la estadística que no hacen en la policía, y más o menos llegaron 117 mujeres. Y esto fue sin relaciones públicas, porque no teníamos, ¿cómo se dice?, mano de obra para atender. Si hubiéramos hecho cada nota del diario, cada entrevista, veía mujeres. Pero así, digamos, tranquilo, fueron 117 mujeres, y yo, que es muy poquito, pero yo analicé, hubo una de las 117, hubo un veredicto que el hombre salió absuelto. Es un veredicto. Y ella se presentó a la Corte Suprema, y la Corte Suprema refutó su apelación. Digamos, si lo hacemos en estadística, es más o menos como de 70-75% de los casos dentro de la familia en la infancia. Es más o menos las estadísticas que conocemos y de las mujeres las mujeres que presentaron una denuncia formal, no importa si se la cerraron o no, más o menos 5 de las 117. No, menos una, todas no se la cerraron. Entonces, como se podía, de alguna manera, tocar a través de estos datos tan chiquitos realmente lo que pasa. Entonces, nosotros tenemos ahora una base de datos de 117, y la idea es ir trabajando con las organizaciones en cooperación, con los grupos de las mujeres ortodoxas y las mujeres palestinas, y hacer como maratón, es decir, antes del 25 de noviembre, todos los viernes las mujeres pueden venir en forma personal a presentar una denuncia, o escribir por WhatsApp, también ahora como es una cosa de anónimo, que no se ve, o de mandar un mail. Entonces, empezar a ver, por ejemplo, en un año, cuántos casos hay. Y con esto venir al gobierno, a los ministerios, es decir, tenemos esto. Hello, nadie de ustedes se ocupa de todas estas cosas que nunca reciben, como la chica esta que se murió esta semana. Esto sería como el deseo a nivel de políticas públicas. ¿Qué? Sí, no, pensaba que eso es como un hacia, ¿no? ¿Hacia dónde? Pero mientras tanto, que es lo que proponemos y que valoramos, generar ese espacio de la palabra, de escucha, de credibilidad, de que se animen y de estar acompañada, que es un montón, y que hace la diferencia. Entrenada es un montón. También sabemos casos que realmente que cuando una mujer que es víctima de violencia gravísimo, si hay red de sostén,
tiene otro recorrido y si una está abandonada o sola, el futuro va a ser otro. Entonces me parece que es un montón y es una propuesta como también que tiene muchas posibilidades de despliegue. Así que buenísimo. Yo creo que vamos a ir cerrando, ¿qué les parece? Salvo que alguien quiera decir algo. ¿Va a cerrar? No, contesté a todas. No, ok, pero sí, terminamos y después hacemos un cierre. No, un poco lo que quería decir de que yo lo veo como algo global y aquí hay tanta gente con experiencia, ideas, contactos. Digamos, empecé un poquito a hablar con colegas en Costa Rica, como que mi idea sería, por ejemplo, en países de habla hispana, que hagamos un Zoom y ver quién quiere hacer como un proyecto piloto en Buenos Aires. ¿No? No digas Buenos Aires, en Argentina. ¿Por qué? Porque siempre todo pasa en Buenos Aires. ¿Dónde estamos? Es verdad. Es como allá, entonces, Tel Aviv. Sí. En donde sea, sí, digamos. Como que probar, porque muchas veces lo que pasa es que se sigue haciendo lo mismo. Claro. Bueno, lo mismo de lo mismo. No, y experiencias que seguramente hay que pueden nutrir y a lo mejor no son iguales, pero realmente hay muchas... Como que si alguien, de la gente que está aquí, de organizaciones, quiere decir, quiero escuchar un poco más, a ver si probamos a hacer algo en La Rioja. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, un poco voy a contestarte esto que preguntaste de los refugios, como en Israel en los años 70, en Estados Unidos antes, aquí no sé cuándo se creó el primer refugio de mujeres, a lo mejor recordar. ¿Hay refugios aquí de mujeres? Sí. No sé cuándo se crearon, 70, 80, no sé. ¿En qué año? No importa. Como cuando los refugios, yo sé que en Inglaterra en el 71, no importa. ¿Por qué se crearon refugios? No existían antes, ¿no? No es que los servicios de welfare, de bienestar social, lo han pensado. Vino desde abajo de grupos de mujeres feministas que crearon. Claro. Entonces se creó un espacio alternativo porque no la psicología y no la asistencia social da. Entonces se creó algo nuevo que venía a desafiar y a partir de eso se fueron creando los centros de asistencia de violación sexual, los centros de apoyo a mujeres para pasar un aborto, los centros de salud, temas que tienen que ver con dar a luz en forma no violenta. Humanizada. Sí. Entonces, un montón de cosas. Y en el tema el tribunal viene a proponer completar eso, porque el tema de la justicia es como más difícil, porque la justicia es la justicia. Como dicen. Y entonces, mucha gente pregunta, ¿y cómo sabés si es verdad lo que la mujer cuenta en la audiencia? ¿Y dónde están las pruebas? ¿Y qué derecho tienen ustedes a...? Nada, digamos, nada, todo es autogestivo. Claro, es. Entonces no, digamos, las mujeres, grupos de autoayuda y refugios son paralelos, digamos, los que llegan aquí son las mujeres que quieren. Hemos creado una base de datos, quiero anotar mi historia en la base de datos alternativos porque no está vinculado. Lo van a presentar, en vez de realmente el movimiento Me Too, como que creó una ola, pero también sin criticar, una ilusión. Digamos, estuvimos sentadas frente a la computadora, generalmente solas en nuestra casa, escribimos en Facebook Me Too, Me Too, Me Too, y sin comunidad. Muchas mujeres se quedaron contando la historia y... Por eso, la cosa claro. Entonces, como entre no hacer nada, porque no vas a ir a presentar tu denuncia porque no crees en el sistema, o estar sola en tu casa, escribir Me Too, abrir el abanico y decir, hagamos otras cosas. Y no estar solas. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima.